Compartimos la pantalla. Aquí está. Vamos a ver, ¿está grabando? Sí. Buenas noches con todos. Bienvenidos a la asesoría número 5 de Biología Celular y Molecular del programa de asesoría por pares. El día de hoy vamos a tratar matriz extracelular, citoesqueleto y organelas fibrilares. Ah, ya. Si por ahora no se me escucha, pierdo la señal o tienen alguna consulta, interrumpan. No tengan miedo, por favor. Esto lo vamos a dividir en 4 partes: matriz extracelular, citoesqueleto, motores celulares y organelas fibrilares. Citoesqueleto ya les expliqué a grosso modo, o digamos la versión resumida con un cuadro del CARP. Así que hoy los vamos a reforzar y también vamos a hablar de los motores celulares. Y por último, las organelas fibrilares. Para empezar, en este punto tenemos lo que es la matriz extracelular. Básicamente, si vemos este dibujo de aquí, fuera de la célula va a existir un espacio donde van a estar diversos componentes. Entre estos componentes podemos hablar de lamininas, proteoglucanos, fibronectina, colágena o colágeno, integrina. ¿Y esto para qué es útil? Básicamente la célula, digamos, las células cuando forman un tejido se unen entre ellas, sí, está bien. Pero existe una matriz extracelular que serviría de anclaje, o digamos, entre comillas, como una superficie en la cual las células propiamente van a interactuar para que, digamos, puedan mantener su funcionalidad. Entonces, definición: red organizada de materiales extracelulares que se encuentran más allá de la proximidad inmediata de la membrana plasmática. Y bueno, estos van a tener los glucosaminoglicanos, que son polisacáridos. Polisacáridos, si estamos hablando de polisacáridos, son carbohidratos altamente cargados, unidos de manera covalente a proteínas en forma de proteoglicanos. Entonces, estamos viendo una unión de lo que sería un azúcar y un carbohidrato. Sería un proteoglucano, un proteoglicano. Luego tenemos lo que serían las proteínas fibrosas, que básicamente son los diversos tipos de colágeno. Tenemos glicoproteínas no colágenas. Estos de aquí serían oligosacáridos convencionales, unidos a qué? Asparagina. Aquí tenemos laminina y fibronectina. Ya se los mencionaba por aquí. Entonces, nosotros vamos a tener proteínas en la membrana que se van a anclar o se van a unir a lo que serían estos componentes que ya les acabo de mencionar. Y aquí tenemos lo que sería una membrana basal. Ah, Básicamente, todas las células, todos los tejidos, depende del tipo de célula, digamos que se administran por capas. Un ejemplo en lo que sería la piel. Entonces, va a existir una membrana basal donde preferentemente van a estar, digamos, las células fijadas y a partir de allí distribuidas. Aquí tenemos. Este gráfico es el CARP. Aquí nos indican que el colágeno tipo 4 o colágena, normalmente se refiere a esto como colágeno tipo 1, 3, 4 y los distintos tipos que hay. En algunos libros los ponen como colágena, lo cual no está mal, pero digamos que por efectos prácticos vamos a llamarlo colágeno. Y tenemos la minina en verde. Aquí tenemos la minina en verde. Y bueno, estas moléculas básicamente lo que van a hacer es formar esta red que vemos aquí. Y las células van a interactuar con ellas. Y bueno, fuera de esto, o sea, lo que debemos entender es que, digamos, la célula no es que flote necesariamente o esté ligada a un punto específico, sino que existe lo que sería una membrana basal o una matriz extracelular que va a ayudar a su fijación. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de los proteoglucanos. En este ejemplo
estamos viendo uno de tipo cartílago. Pero digamos, vamos a glosar esto. Proteoglucano. Entonces, una proteína y azúcares. ¿Qué nos debemos fijar aquí? Una proteína central, que sería la que estoy encerrando aquí. Es como si fuese una hoja de un helecho o algo parecido. Aquí tenemos como una ramita, básicamente. Y estos de aquí serían los glucosaminoglicanos, los carbohidratos. Estos carbohidratos los voy a poner de otro color. Uy, vamos a escoger el verde. Entonces, estos, digamos que van a comenzar a formarse de esta manera. La proteína central y los carbohidratos. Y así se van a formar todas estas redes, si nos damos cuenta. Digamos que eso es lo principal que hay que entender. Aquí básicamente nos indican que hay diversos tipos. Esto no se los van a preguntar: sulfato de contractina, sulfato de queratana, ácido hialurónico. Esto más que nada se los traje como un ejemplo. Un protoglucano, digamos regularmente, o lo estándar, sin mucha variación, sería una proteína central, y los carbohidratos, haciendo estas ramificaciones que vemos. Y fuera de eso, los glucosaminoglicanos, como vemos aquí, poseen gran cantidad de cargas negativas. ¿Algo más que resaltar? No. Entonces aquí ya estamos viendo que hay una proteína central y los glucosaminoglicanos básicamente tienen carga. ¿Por qué? Car- por las proteínas y los carbohidratos propiamente. Como veíamos aquí, nos indicaba, unidos covalentemente, altamente cargados, son polisacáridos grandes. Y aquí llegamos al citoesqueleto. Esto es lo básico que deben saber de la matriz extracelular. ¿Algo más que les puedan preguntar? Tal vez. Pero si entienden esto, ya entienden la mayoría. Se me olvidó decirles. Aquí las integrinas son las que se van a unir a estos segmentos. Comunicación celular la vamos a ver después. Vamos a hablar de integrinas, selectinas y demás. Pero no se olviden de la integrina y esta interacción con la matriz extracelular. ¿Alguna duda o consulta que tengan? De momento no, así que seguimos. Vamos a repasar esta tabla del carpo. Estamos hablando de microtúbulos, filamentos intermedios, filamentos de actina. Lo primero que se te debe venir a la mente con microtúbulos es heterodímero, es decir, tiene una unidad alfa y beta que se van a unir. Ahora, importante, microtúbulos, ya estamos viendo alfa y beta. ¿Qué más debemos saber? Básicamente actividad GTPase. Entonces, es un heterodímero GTP alfa beta tubulina. Es decir, puede ser alfa beta. Entonces, si nos dice que es un heterodímero GTP alfa beta, estamos diciendo que es alfa beta y tiene actividad GTPase. ¿Qué significa? Que en vez de usar ATP va a usar GTP. Porque esto es importante. Les hice una pregunta en el pretest. ¿Qué actividad tenían los microtúbulos? Ya se los había mencionado en clases previas y es esto. Ahora, ¿tiene polaridad? Obviamente tiene polaridad. Tenemos un extremo positivo, que sería la tubulina beta. Entonces tenemos tubulina alfa y beta. No se olviden de esto. Proteínas motoras, que vamos a hablar un poco más de ellas, son las kinesinas o cinesinas, como le quieran decir, como se sientan más cómodos, y dineínas. Básicamente las kinesinas, a ver, vamos a relacionarlo así. Si nosotros tenemos aquí el núcleo y aquí la membrana, vamos a poner la bicapa fosfolipídica, la direccionalidad o la lógica para nosotros entender la dirección del transporte va a ser núcleo hacia periferia y periferia hacia núcleo. Entonces, atentos a la explicación. Si tú estás
en un libro, por ejemplo, o digamos, estás caminando, tienes que llegar a la tienda y tú te olvidaste algo y dices, voy a regresar a mi casa porque te olvidaste la billetera, por ejemplo, el celular. Entonces, tú regresas a tu casa, estás retrocediendo. Entonces, aquí vamos a llamar un movimiento retrógrado. En cambio, si nosotros estamos yendo del núcleo hacia lo que sería la membrana, es un movimiento anterógrado. Anterógrado. Entonces, es como el micro. Tenemos una puerta anterior y una puerta posterior. Entonces, la puerta anterior está adelante y la puerta posterior detrás. Ah, básicamente algo así funciona. Si nosotros hablamos de un movimiento anterógrado, es hacia adelante. Y un retrógrado sería como retroceder, es decir, hacia atrás. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque las kinesinas van a ir hacia la membrana y las dineínas direccionalidad hacia el núcleo, tomando esto de guía. No se olviden de esto. Igual lo vamos a ver un poco más adelante, pero las kinesinas hacia la membrana, por así decirlo, y las dineínas direccionalidad hacia el núcleo. Es decir, cada una tiene una direccionalidad diferente, no son iguales. Hasta aquí espero que me hayan entendido. Si no entendieron, tal vez me expliqué mal. Me lo hacen saber, pero lo vamos a volver a revisar esto. Esto no es la explicación de proteínas motoras. Tenemos grupo principal de proteínas relacionadas. Esto está en inglés, MAP. Proteínas asociadas a microtúbulos. Entonces, am, características nuevamente, tubo rígido, hueco, no extensible. Es esto como si fuese una columna, como si fuese una pista dura. Las dimensiones, estos son los más grandes. Cuando les pregunten componente del citoesqueleto más grande, si hablamos en unidades, serían los microtúbulos. Luego la distribución, todas las eucariotas. ¿Se acuerdan que hablábamos de flagelos bacterianos y demás? Entonces, una bacteria es un procariota. El flagelo eh, que tiene las procariotas es diferente al flagelo de los eucariotas. Partiendo de este punto, las funciones, no se olviden, soporte. Principal, soporte. Segunda, transporte. Y tercera, organización celular. Es decir, todo viaja, todo pasa, todo está distribuido y todo es soportado ¿por quién? Por los microtúbulos. ¿Y donde los encontramos? Citoplasma. Luego tenemos los filamentos intermedios, que son como 70 proteínas diferentes. Importante, si acá teníamos heterodímeros, GTP alfa beta, acá tenemos más de 70. El sitio preferencial de incorporación interno, ya les había dicho. Básicamente, en vez de tener una polaridad, porque no la tiene, no tiene polaridad, esto suena en el sitio interno. Digamos, la cadena o la polimerización. Actividad enzimática no tiene. Proteínas motoras no tiene. Y las proteínas asociadas son las plaquinas. Hasta este punto ya podemos evidenciar varias diferencias. Un heterodímero, dos unidades, un filamento intermedio, más de 70 proteínas diferentes. Y algunas pueden tener incluso subtipos, así que hay bastante diferencia. Polaridad no hay, actividad enzimática no hay. Proteínas motoras tampoco, y las asociadas no son proteínas asociadas a filamentos intermedios, son plaquinas. La estructura es un filamento resistente, flexible. Miren, en la estructura es diferente a lo que sería un microtúbulo y es extensible.
ya estamos viendo que básicamente es, digamos, contrario en algunos aspectos. La mitad del tamaño, distribución en animales. Ahora, en microtúbulos estamos hablando de eucariotas, filamentos intermedios en animales. Y su función, soporte estructural. Pero ¿por qué esta de aquí no tiene transporte? Bueno, si lo quieres ver, digamos, con una lógica para poder acordarte, ¿qué no tiene? Proteínas motoras. Si no tiene proteínas motoras, no realiza transporte. ¿Dónde tenemos estos filamentos intermedios? Citoplasma y núcleo. Otra diferencia importante. En cuanto a los filamentos de actina, aquí ya cambia la cosa. Hablamos de 2 unidades 70. Aquí que tenemos monómeros de ATP actina. Aquí ya te dijo la mayoría. Monómeros es una sola unidad. ATP actina. Entonces, ¿qué actividad vamos a tener? ATPase. Esta actividad de ATPase es la degradación. Acá tenemos. Si este es GTP y tiene una GTPase, ATP, ATPase. ¿Tiene polaridad? Sí va a tener polaridad. El extremo positivo verbado. Y aquí interviene una tercera proteína motora, que serían las miosinas. Y tenemos que básicamente las proteínas asociadas son las proteínas de unión con actina, que es un filamento helicoidal flexible no extensible. Miren, aquí tenemos que este es no extensible, este es extensible, este es extensible, este es rígido, este es flexible, este es flexible. 8 nanómetros de diámetro, todas las células eucariotas. Entonces, de estos tres, el único que no está presente en todas las células eucariotas son los filamentos intermedios. ¿Por qué? Porque solo están presentes en animales. ¿Para qué sirve esto de aquí? Motilidad, contractilidad. Aquí hablamos de la actina, de la miosina, de la contracción muscular y demás. Temas aparte, pero aquí interactúan. Y donde lo vamos a tener, citoplasma. Único componente del citoesqueleto que está presente en el núcleo celular. ¿Quién? Filamentos intermedios. Esto ya lo hemos hecho a modo de repaso porque ya se los había explicado. Y con esto ya van a generar un poco de memoria, se lo van a grabar mejor y no se lo van a olvidar. Aquí vamos a andar un poco más. Acá la unidad tubulina, alfa y beta. Acá tenemos alfa y beta, miren. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Son 2 unidades. Entonces, acá tenemos 2 unidades. Presente en cilios y flagelos. Les hice una pregunta que era componentes del citoesqueleto. Y allí les puse varias opciones. Am, si les preguntan cuáles son los componentes, solo existen 3 componentes. Microtúbulos, filamentos intermedios, filamentos de actina. Al menos, digamos, para la clase. Si hablamos de cilios y flagelos, son estructuras formadas ¿por quiénes? Por microtúbulos. ¿Partes del citoesqueleto? No, si no estarían en esta tabla. Encargados del movimiento de organelas, cromosomas durante la división celular, se los había mencionado también. Ahora sí vamos a ver el ejemplo más adelante de cómo sucede esto. Y sirven para mantener la forma de la célula. Microfilamentos eran los terceros aquí. Microfilamentos o filamentos de actina, como les quieran decir. Para el libro el nombre es filamentos de actina. También se refiere a esto como microfilamentos. Así que depende de ustedes. Proteína actina, es decir, una sola unidad. Y aquí tenemos subunidad de actina G, monómeros. Contracción muscular, formación de pseudópodos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la endocitosis, de la pinocitosis y demás?
habían estos falsos pies de la célula que eran proyecciones que iban a producir o facilitar la endocitosis, que participan en este proceso. Básicamente, aquí está involucrada ¿quién? La actina, los filamentos de actina. También ayuda a mantener la forma celular y también forma parte del surco de segmentación que vamos a ver. Filamentos intermedios, hablamos de monómeros, dímeros, tetrámeros y luego el filamento intermedio propiamente formado. Para este punto, digamos que es cómo se van formando. Tenemos un extremo carboxilo, un extremo amino terminal y son proteínas fibrosas. Aquí hablamos de más de 70. Entonces, podemos hablar de queratina, que tiene alta resistencia a la tensión. ¿Por qué tenía resistencia a la tensión? Aquí lo tenemos. Filamento resistente, flexible y extensible. Anclan núcleo y organelas porque este está presente en núcleo y citoplasma y está presente en la lámina nuclear. Ya les había explicado un poco la lámina nuclear cuando hablamos del núcleo. Vamos a ahondar eso en otros temas, pero hasta este punto es lo que necesitan saber. Un poco las funciones, definiciones. Miren, a partir de esta tabla nada más pueden sacar la mayoría. Ahora, vamos a ver las funciones del esqueleto. Primero nos vamos por lo que sería estructura y soporte. Aquí a quienes tenemos a los filamentos de actina, miren estas proyecciones del citoplasma. Ahora, hay muchas células que tienen proyecciones o estos cilios para la absorción. Entonces aquí participan los filamentos de actina y demás. ¿Qué más tenemos? Aquí a los microtúbulos. Esto de aquí serían los microtúbulos. Aquí está señalado. Microtúbulo. Si se dan cuenta es como si fuesen pistas, carreteras, por donde están circulando las proteínas motoras, llevando vesículas, organelas y demás. Ahora, aquí tenemos dos proteínas motoras. Esta de aquí está yéndose hacia la periferia, hacia la membrana externa. Si se está yendo hacia la periferia o membrana externa, este sería una quinesina. Cinesina, quinesina, quinesina con K, cinesina con C, como le quieran decir. Y esta que sería una tineína. Aquí tenemos a los filamentos intermedios interactuando también. Y, por ejemplo, para esta célula nerviosa, esta es una célula nerviosa. Básicamente tenemos la función de estructura y soporte, los microtúbulos aquí. Luego vamos a tener a lo que serían los filamentos intermedios interactuando también. Acá tenemos una quinesina. Acá tenemos más microtúbulos, filamentos de actina. Y en la división celular. ¿Qué vamos a tener en la división celular? Ya vimos que los celeste eran microtúbulos. Entonces, estos microtúbulos van a interactuar en la división celular junto con los filamentos de actina. Ahora, ¿para qué? Porque en la división celular, básicamente en lo que sería la mitosis, la célula duplica su contenido, duplica sus organelas, duplica todo, porque va a crear dos células idénticas. Y eso pasa con los cromosomas. El cromosoma, digamos que se forma y la mitad de un cromosoma se va para una célula y para la otra, que llamamos el uso acromático. Vamos a ver lo que nos dice aquí, revisión de estructura y función del citoesqueleto. Aquí es una célula epitelial. Su función es la de absorber, por ejemplo. Por eso tiene estas, digamos, estos cilios. La célula nerviosa que básicamente exocita. Desde el núcleo se van a secretar diferentes gránulos o contenido que va a ser, digamos, volcado, entre comillas, o exocitado, mejor dicho. Y luego una célula que se divide. Ah, bueno, importante, los microfilamentos
sostiene las vellosidades de la célula. Aquí lo estamos viendo. Estas vellosidades de aquí son sostenidas ¿por quién? Por los microfilamentos, los filamentos de actina. Los filamentos intermedios brindan soporte estructural. Y como vemos aquí, los microtúbulos, básicamente soporte y transporte de organelas. Y las células en división tenemos el uso mitótico o cromático para la separación de los cromosomas. Esta imagen es del CARP también. Aquí tenemos básicamente estructura, el transporte intracelular. Aquí lo vemos con las proteínas motoras, contractilidad y motilidad, lo que sería la célula en división y la organización espacial, que básicamente aquí tenemos los centriolos. Vamos a hablar un poco más de los centriolos, pero básicamente es como si ellos fuesen la esquina a partir de la cual todos los microtúbulos irradian. Y bueno, aquí vamos a repasar un poco acerca de los microtúbulos. Sí, vamos a repetir un par de cosas, pero quiero que se les quede grabado y así vayan listos para su examen. Tubulina alfa y beta, ya lo habíamos visto, 25 nanómetros, 5 nanómetros de espesor, silos y flagelos, movimiento de organelas y cromosomas durante división celular, mantiene la forma de la célula. Ahora, si hablamos de propiamente la conformación o cómo estos se van a ir formando, esto de aquí tiene algunos conceptos inmersos. Aquí tenemos las tubulinas que van a formar los heterodímeros. Estos heterodímeros, como ven aquí, se van a unir en protofilamentos. Acuérdense, protofilamentos. Aquí los tenemos. Tenemos un par, dos pares, am, básicamente tres pares hasta 7 unidades. Aquí tenemos dos, 4, 6, 8. 8 es un protofilamento. O 6, o van variando. Pero la cuestión es que estos protofilamentos pueden desviarse a dos estructuras. El protofilamento se puede desviar a lo que serían anillos o estas láminas, para finalmente los microtúbulos conformen esta estructura. Fuera de esto, algo que digamos debemos entender es que básicamente es como una estructura intercalada. Entonces, va a existir unión entre un alfa y beta que, digamos, a nivel de estos anillos, o de lo que sería, como vamos a ver aquí, van a tener un extremo negativo y positivo. Entonces, la degradación o la actividad de esto va a ser variable. Es decir, estos microtúbulos no siempre van a conservar esta estructura. Aquí tenemos las MAP, proteínas asociadas a microtúbulos, porque estos microtúbulos básicamente no actúan solos. Entonces, estas MAP, por ejemplo, en este ejemplo de la MAP 2, esto no se los van a evaluar, es únicamente conocimiento que les quiero transmitir a modo de ejemplo. Tiene tres sitios de unión con tubulina. Aquí vemos, se está uniendo a tres tubulinas. Entonces, estos de aquí básicamente están espaciados para lograr la fijación propiamente. Y como dice aquí, los sitios de unión están espaciados a distancia suficiente para permitir que la molécula MAP2 se una a tres subunidades de tubulina, separadas en la pared del microtúbulo. Y como vemos, estas MAP se proyectan hacia afuera, interactuar con otros componentes celulares. Aquí tenemos la división de lo que sería el uso mitótico. Propiamente, este cromosoma, la mitad se debe ir aquí, la otra mitad aquí. Entonces, aquí que vamos a tener un centrosoma que procede lo que sería los centrómeros. Los centrómeros, como ya les había dicho, básicamente son los que marcan la irradiación de estos.
Por eso nos habla de microtúbulos polares y astrales. Esto no se los preguntan. Luego tenemos acá básicamente la condensación, que es la cromátida en lo que sería el cromosoma, el citocoro. Pero básicamente esto nos quiere decir que va a existir una división en la cual el cromosoma se va a ir mitad para una célula, mitad para la otra célula. Porque esta es una condensación hecha básicamente ¿para qué? Para la división celular. Nosotros normalmente en una célula que no está en división no vamos a tener cromosomas. Vamos a tener la cromatina nada más. Ahora, importante. Ya habíamos dicho que la actividad era GTPasa. Entonces, aquí tenemos un dímero GDP y un dímero GTP. Estos eran GTP, ¿verdad? Entonces, si se le quita el GDP y se le agrega el GTP, tenemos un dímero GTP. Si a este dímero GTP se le quita un fosfato, porque aquí tiene 3 fosfatos, le quitamos uno, va a tener 2. Por eso, básicamente, guanina difosfato, guanina trifosfato. Ya habíamos dicho que tenía polaridad. Si este es polar, ¿qué va a significar? Que tiene un extremo negativo y positivo. Y si regresamos hasta la tabla, donde era su sitio preferencial de incorporación, extremo positivo. Nuestro extremo positivo está aquí. Entonces, todos estos microtúbulos que son dímeros GDP, estos de aquí son GDP, dímeros GDP, se les va a quitar el GDP. El GDP se va y se les va a poner lo que sería el GTP. Y miren, estos microtúbulos se van a comenzar a unir al extremo positivo, aquí. Entonces, la unión que se da de lo que serían los dímeros es a través de la adición de lo que sería el GTP. Los dímeros GDP no se van a unir. Aquí tenemos los fosfatos, el extremo negativo, positivo, y se van a comenzar a unir. Y básicamente esa es la polimerización. Si hablamos de sus funciones, es un andamio. Todo se va a fijar a ellos, todo va a pasar, todo va a suceder en torno a ellos, por así decirlo. Como les dije, eran como pistas para organelas y vesículas, las fibras del uso para separar los cromosomas y se disponen en forma geométrica, desde los flagelos y cilios. ¿Cómo es esta forma geométrica? Hasta ahora me has hablado de lo que sería cómo se forman, qué formas van a tener, pero ¿cómo son los flagelos sicilios? Ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, en una célula neuronal, una neurona de preferencia. Cómo es que este es un axón y cómo están viajando diferentes componentes. Aquí tenemos las proteínas asociadas a microtúbulos, las proteínas motoras, y los microtúbulos que digamos para las neuronas serían los neurotúbulos. Filamentos intermedios, organelas que se están moviendo y unos brazos laterales que conectan los filamentos intermedios. Entonces, importante, quinesinas y dineínas. Aquí ya les expliqué. Quinesina hacia dónde? Hacia el extremo externo, hacia la membrana, y las dineínas interna. A partir de este punto que vamos a ver básicamente, que los motores celulares están en coordinación con el citoesqueleto. Son transductores mecanoquímicos. ¿Qué significa esto? Que estos van a necesitar ATP. Ellos van a degradar ATP para que con estas cadenas pesadas que vemos aquí, caminen. ¿Cómo van a caminar? Básicamente hay una hidrólisis de lo que sería el ATP y
digamos, en base a esta energía liberada, sus cadenas pesadas se van a ir moviendo, como si estuviesen caminando. Aquí lo pongo, ATP en energía mecánica. Por eso se les dice transductores mecanoquímicos. Transportan vesículas, mitocondrias, lisosomas, cromosomas y otros filamentos. Y aquí teníamos las quinesinas y las dineínas en los microtúbulos. Ya les expliqué. Movimiento anterógrado, movimiento retrógrado. Y aquí tenemos miosinas a lo largo de microfilamentos. Esto ya lo habíamos hablado. Y aquí podemos ver, digamos, cómo es que, entre comillas, caminan. Avanza uno, luego avanza el otro. Este es el esquema, básicamente. Y si se dan cuenta por la forma, sería una kinesina. Y aquí vamos a ver cada uno. Sé que la clase está un poquito pesadita, pero no se preocupen. Luego de esto, bueno, tenemos un rato más. Ah, Importante, kinesina. Tenemos la cabeza, cuello, tallo, cola. Entonces, las cabezas, las cabezas, aunque suene contradictorio, van a ser como los pies. ¿Por qué? Porque en las colas, es decir, la cadena ligera, aquí se va a unir la carga. Aquí se va a unir la carga y con esto van a caminar. Y miren la forma. Microtúbulo. La kinesina tenía como que las patitas grandes. Tenemos cabezas, cuello, tallo, cola. Centro catalítico, que significa que aquí va a ocurrir la integración del ATP. Y aquí vemos cómo van a estar caminando. ¿Qué nos dice esto de aquí? Dos cadenas pesadas que se entrelazan con un rizo helicoidal. Aquí tenemos. Están entrelazadas, están enredadas en la región del tallo y dos cadenas ligeras relacionadas con extremos globulares de las cadenas pesadas. Aquí los tenemos. Las cadenas ligeras básicamente se van a unir al final de lo que sería las cadenas pesadas, entre comillas. Y las cabezas son las generadoras de fuerza, con el microtúbulo y que se unen con el microtúbulo y la cola. Entonces, tenemos microtúbulos, la cadena pesada y la cadena ligera. Peso molecular, bueno, pesan bastante. Pero, la kinesina es la más pequeña. La kinesina que vemos aquí es la más pequeña. La miosina pesa más, la dineína pesa más. Y bueno, aquí podemos ver cómo es que está caminando, entre comillas, esta kinesina. Y aquí digamos que este es el modelo favorecido de cómo va a estar caminando, pero no es de interés, completamente. Sí es de interés, pero lo que llama a colación es la estructura y cómo es que se produce el movimiento. Aquí también vamos a ver algo similar, para lo que sería una dineína, cabeza pesada, cadenas intermedias y ligeras. Aquí ya cambia. Tenemos lo que serían cadenas intermedias y ligeras. Aquí solo era cadena pesada, cadena ligera. Tenemos un pedúnculo, la cabeza y los tallos. Aquí cambia. Digamos que la dineína es otra realidad, por así decirlo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el cuerpo celular, es decir, un lisosoma, un endosoma, una vesícula en general. Tenemos el complejo de inactina, que es básicamente el que genera esta unión. Y ahora, en este caso, para la dineína, ya habíamos dicho que el movimiento es anterógrado, es decir, por el extremo negativo. Y aquí lo tenemos. Básicamente está caminando entre comillas hacia el núcleo. A partir de este punto, si hacemos una comparativa, una kinesina iría hacia la terminación del axón. Ah,
que es básicamente donde se secretan los neurotransmisores y demás. Pero lo importante aquí es que nos dice que se va hacia la membrana. Luego, vamos a ver qué nos dice aquí. La estructura de una molécula de dineína citoplasmática. Dos cabezas pesadas de dineína, varias cadenas intermedias y ligeras, más pequeñas en la base de la molécula. Cadena pesada de dineína contiene una cabeza globular generadora de fuerza. Es decir, en ambos las cabezas van a ser las unidades catalíticas. Pero, digamos que pedúnculo con un sitio de unión para el microtúbulo y un tallo. El pedúnculo y el tallo. Y así es básicamente cómo actúan. Aquí tenemos esta imagen, por ejemplo, para lo que sería esta kinesina está moviendo esta mitocondria hacia la membrana, hacia el extremo positivo. Movimiento anterógrado. Luego, aquí tenemos otra kinesina que hace lo mismo. Y en cambio aquí tenemos lo que sería una adineína que hace lo contrario. Y esto digamos que es en orientación al microtúbulo. Lo de abajo no lo vean, se van a confundir un poco. Pero digamos que lo importante para entenderlo es que el movimiento anterógrado se produce hacia la membrana y el retrógrado es, entre comillas, orientación hacia el núcleo. Entonces, si nosotros que, si nuestra célula está exocitando algo, está usando una kinesina para moverlo. Si está endocitando algo, está usando una dineína. Y pasamos a microfilamentos. Formados por la proteína contractilactina, está mediado por ATP, iones y calcio. Básicamente nosotros para la contracción muscular necesitamos calcio y también ATP, así que es básicamente lo que nos dice. Fuera de ello, sus funciones ya se las dije: contracción muscular, miocina y formación de pseudópodos. Está presente en microvellosidades y esterociolios, forma celular, surco de segmentación, como ya les mostré previamente. Interviene en el movimiento de células no musculares también. Aquí lo tenemos. Y básicamente la actina. Es la más abundante en el músculo. Y esta actina hay varios tipos. Tenemos la alfa, solo en músculo, que es en el músculo estriado, liso, vascular, lisotérico. Y luego tenemos la alfa y la beta y la gamma en células no musculares. Y por ejemplo, este es un modelo de la degradación de lo que serían los microfilamentos, filamentos de actina. Básicamente, la unión puede darse en ambos extremos. Aquí hablábamos en esta tabla de aquí que el extremo de preferencia es el positivo. Entonces vamos a ver que si hay un extremo de preferencia, si nos damos cuenta en el negativo hay poca unión, poca afinidad a la unión. En cambio, para el positivo hay mayor. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Ah, Básicamente por, digamos, la atención que le dieron a estas unidades. Luego, digamos que cuando lo analizaron, lo vieron a mayor aumento, se dieron cuenta que, digamos, había una mayor unión o una mayor afinidad por el lado positivo. Tanto así que fue desplazando el lado negativo. Es básicamente el ejemplo de este experimento. Por eso acá nos dice semilla y luego la alta concentración de esta proteína. Y llegamos a la miocina. La miocina es, digamos, un poco diferente. Acá tenemos la cabeza, aquí es donde va a ocurrir, sí, ocurre la catálisis, tenemos lo que serían las colas, tenemos cadenas ligeras esenciales y reguladoras. Aquí estas cadenas son como si fuesen brazaletes.
Entonces, nada que ver con la estructura que veíamos por aquí. Cada una es diferente. Y aquí, por ejemplo, nos muestran lo que sería una prueba de motilidad de la miosina. Digamos, este pequeño experimento prueba está en el CARP también. Por ejemplo, pusieron esto en una lámina portaobjetos, una cubreobjetos, con lo que sería silicón. Luego, digamos, en las imágenes que tuvieron, básicamente era que digamos, estos motores se iban moviendo. Acá nos dice, las líneas punteadas con puntas de flecha mostraron el movimiento deslizante de los filamentos de actina sobre las cabezas de miosina durante la breve periodo de la exposición. Es decir, aquí probaron el movimiento de lo que sería la miosina en los filamentos de actina. Ah, sí. Luego pasamos a filamentos intermedios. Ya habíamos dicho que eran proteínas fibrosas, un ejemplo son las queratinas, ya habíamos visto esa estructura, son estables y resistentes, y esto ayuda a qué? A mantener la célula, digamos, a que la célula aguante situaciones de tensión mecánica. Es decir, evitan que la célula se rompa, son estables a fragmentación química, anclan el núcleo de organelas, presentes en la lámina nuclear, habíamos dicho que están presentes en el citoplasma y también en el núcleo. Y solo están presentes en células animales. Y son 6 clases: queratina, bimentina, desmina, las gliales en células gliales, neurofilamentos, perifina. Ya, en este punto, digamos que los nombres no les parecerán tan esenciales, pero a medida que veamos la queratina, pimentina, desmina, desmogleínas y demás, esto ya es para uniones celulares, van a ver que se interactúan un poco. No se lo necesitan grabar ahora mismo, vamos a tener una clase de eso. Ah, Importante aquí, las proteínas motoras, como podemos ver, aquí tenemos la miosina por donde iba, microfilamentos o filamentos de actina. Las kinesinas en microtúbulos, aquí tenemos los filamentos de actina nuevamente, gránulos de pigmento, filamentos de actina. Y fuera de ello, aquí les muestro un grupo de lo que serían las principales proteínas de los microfilamentos. Habíamos hablado de las queratinas, ¿no? Aquí se los puse, las queratinas. Queratinas ácidas, tipo de secuencia 1. Pero aquí tenemos queratinas ácidas, básicas, pimentinas, desmina, proteína fibrilar, ácida glial, periferina, proteínas de neurofilamentos, nestina, proteínas de lámina, estas son para el núcleo. Y aquí nos dice básicamente la distribución, todos los tipos de celulares, envolturas nucleares. Estos son mamíferos, no se olviden, por eso dice todos los tipos celulares. Y aquí nos dice la ubicación de estas. Por ejemplo, la desmina en el músculo y demás. No necesita memorizarlo, pero vamos a hablar luego un poco de estas, no en esta clase. Luego existen los centros organizadores de microtúbulos. ¿Se acuerdan que hablábamos de alfa y beta? Pues le sigue, vamos a poner este Y, porque no me sale el gamma. Los centros organizadores de microtúbulos tienen 3 subunidades que vamos a ver propiamente. Los microtúbulos, como ya les había dicho, en el centrosoma es forma radiada. Y el ensamblaje está dirigido por estos centros organizadores de microtúbulos. Entonces se organizan flagelos y cilios. También la organización durante mitosis y meiosis. El uso mitótico o meiótico. Ensamblaje y orientación de microtúbulos. Dirección de tráfico vesicular. Orientación de organelas. Miren, aquí tenemos los centrosomas y cómo esto se va organizando.
Y aquí vamos a hablar un poco de lo que sería un centrosoma propiamente. Centrosoma va a tener dos centriolos, el madre, padre y el hijo. Como le quieran llamar, mayor y menor, mamá, hijo, papá, hijo, como le quieran decir. Entonces, tenemos fibras que los interconectan y tenemos propiamente a estos centriolos aquí. Importante en este punto es que estos microtúbulos van a tener la siguiente estructura. Tripletes. Cada uno contiene tres. Y vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 por 9, 9 por 3, como le quieran decir. Pero, ¿por qué me importa esto de aquí? Vamos a tener que hacer un poco de memoria. Tenemos un centrolo en una vista longitudinal, en una vista transversal. Ya les había dicho que hay 9 de estos, 9 tripletes. Los microtúbulos están formando tripletes aquí. Entonces tenemos el centrosoma con los centriolos y el material pericentriolar. No creo que les pregunten, pero son todas estas cosas de aquí. Tenemos la gamma tubulina. Entonces, esta gamma tubulina básicamente va a dictar la unión de las alfa y de las betas. Y los centrosomas, las irradiaciones de los microtúbulos. Esto de aquí está en su teoría y nos explica que la colchicina y la colcemida inhiben la proliferación y provocan la despolimerización. Así que si por allí les cae una pregunta, ¿quién inhibe la despolimerización de colchicina y colcemida? Disculpen, de la despolimerización de microtúbulos, ¿quiénes provocan la inhibición de la proliferación o provocan la despolimerización? Colchicina y colcemida. La vinblastina y la vincristina inducen la formación de agregados de tubulina. El taxol estabiliza los microtúbulos. A veces, de vez en cuando, mandan preguntas así. Así que, si por allí lo recuerdan por encima, tal vez le puedan achuntar. Aquí, por ejemplo, les voy a explicar un poco de la gamma tubulina y la nucleación de microtúbulos. Básicamente, nosotros tenemos la gamma tubulina que se va a asociar con más unidades. Entonces, estas unidades van a formar, entre comillas, un núcleo. Es, este núcleo, ¿por quién está compuesto? Básicamente, por lo que sería un complejo en anillo. Disculpen, un complejo pequeño. Este de aquí es el complejo pequeño. Con más unidades, actina y otras proteínas, va a formar lo que sería un complejo en anillo. Este complejo en anillo junto con otras proteínas que no necesitan saber el nombre, solo cómo sucede esto, va a tener una activación por proteínas, quinasas y dímeros de tubulina. Es decir, este complejo en anillo va a estar tranquilito, no va a estar haciendo nada y van a llegar todos y le van a decir, oye, hay que polimerizar microtúbulos. Como no tiene nada que hacer, le dice, vamos. Y aquí se forma en su estadio cerrado. Aquí estaba abierto, abierto y aquí cerrado. Y si se dan cuenta, vamos a tener fosfatos. ¿Por qué? Porque las quinasas agregan fosfatos. No se olviden, cuando les hablen de proteína quinasa, quinasa de proteínas, están agregando fosfato. Y si le hablan de desfosforilar, están quitando un fosfato. Repito, las quinasas agregan fosfatos y las desfosforilasas los quitan. Va a ocurrir una nucleación y van a comenzar a rellenar todo esto de aquí. Así es como se forma la polimerización. Entonces, también existe una gamma tubulina, pero esta gamma tubulina, ¿dónde está? En este anillo, en el complejo en anillo. ¿Para qué? Para la polimerización.
Aquí estaba lo que hablábamos, básicamente. Este de aquí. Luego, protesoma 26S. La S es del coeficiente de Sperber, que nos dice básicamente es la sedimentación en base a su sedimentación, es decir, digamos, qué tanto se sumerge un componente en base a su estructura tridimensional. Esto de aquí no es algo matemático propiamente. ¿Por qué? Ahora les explico. Am, si nosotros tenemos estos tres segmentos de protesoma, como le quieran decir, que es 19, 20 y 19, ustedes dirían, bueno, entonces esto va a pesar, no sé, esos 19 en promedio, 19S, ¿no? Pues no. La configuración tridimensional es algo aparte. A pesar de tener estos tres segmentos de 19S, 20S y 19S, el protesoma es 26S. Su coeficiente de sedimentación es 26. ¿Por qué? Por su configuración tridimensional. Ahora, ¿cómo funciona el proteasoma? Si existe una proteína mal plegada, una proteína no funcional, digamos, una proteína que ya cumplió su ciclo de vida o que ha sido dañada, esta debe degradarse. Entonces, cuando debe degradarse esta proteína, aparecen las ubiquitinas. Las ubiquitinas, junto con el ATP, se van a comenzar a fijar a lo que serían diferentes compuestos. En este caso estamos hablando de uno, de 2 y de 3. Todos estos compuestos junto con la ubiquitina lo que van a hacer es juntar las ubiquitinas y mandárselas a esa proteína. Esa proteína va a estar ubiquitinizada, es decir, ya está marcada y ya se le están llevando. Las ubiquitinas son como los policías, pero de las proteínas mal plegadas. Ven una proteína mal plegada y la van a agarrar y básicamente la van a llevar al proteasoma. Analógicamente, digamos, para entender qué es el proteasoma, es como una trituradora. No licuadora propiamente, una trituradora. Estas ubiquitinas van a llevar a la proteína allí y le van a, si han visto el Rey León, básicamente va a ser la descarga. Va a hacer que esta proteína se caiga, entre comillas, muera. No, no va a morir, pero esta proteína va a ser cortada en pequeños segmentos, en oligopéptidos que van a volver a ser procesados, reciclados y demás. Porque la célula es bien adaptativa. Las ubiquitinas las sueltan aquí y la proteína básicamente se degrada. ¿Qué pasa normalmente? Una proteína mal plegada o que no está en una configuración tridimensional adecuada, es decir, que no es funcional, se debe ir al proteasoma y se debe degradar. Pero, hay excepciones. Estas proteínas se resisten y en vez de ir al proteasoma, forman estas estructuras que son agresomas, donde se van a acumular. O sea, el óptimo sería esto de aquí, pero muchas veces pasa, o en diversos casos pasa la formación del agresoma. Estas proteínas se quedan allí estorbando y causando, digamos, estragos en la célula, en menor o mayor proporción. Am, Espero les haya quedado claro esta parte, igual lo vamos a seguir tocando en otros temas. Pero esta es la explicación general del proteasoma y de las ubiquitinas. Y bueno, ahora configuración de lo que serían los microtúbulos. Por ejemplo, acá tenemos lo que serían los anillos. Tenemos un simple, un doble y un triplete. Habíamos dicho que para estos microtúbulos, disculpen, fue algo muy loco. Para estos microtúbulos
y van a estar presentes en lo que serían los centriolos, pero también en los cuerpos basales y en los cilios y flagelos. Ahora les voy a explicar un poco. Pero ahora, ¿cómo se forman estos tripletes? Si teníamos aquí, no sé, este anillo formado por 13 microtúbulos, porque está formado por 13 microtúbulos en este caso, si es una, si ya no es simple, si es doble, no va a tener 26. ¿Cómo que no va a tener 26 si cada uno tiene 13? Miren aquí. Este es el microtúbulo A y este es el B. El A tiene 13 unidades, pero matemática uno intersección, aquí. Van a compartir estos tres microtúbulos de aquí. Entonces la adición con el otro microtúbulo es únicamente de 10. Entonces, ¿qué tenemos como producto aquí? 23. ¿Qué tendríamos como producto aquí? También 33. Entonces, es matemático, pero no al mismo tiempo. Entonces, no es 26, es 23 y aquí 33. En los microtúbulos dobles y triples. Y aquí teníamos los triples, ¿no? Les había dicho que eran 9. 9 anillos en microtúbulos. Y básicamente acá el centro de lo madre, el centro de lo hijo. Pero, aquí viene lo interesante. Esto de aquí. Aquí. Esto es lo más importante. Que entiendan. Ah, en este punto, un cilio y un flagelo van a tener dupletes, es decir, microtúbulos dobles. Estos microtúbulos dobles, aquí los podemos ver, tenemos el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué tenemos? 9 microtúbulos, 9 dupletes. Dobles le voy a poner. 9 dobles. Pero, ¿qué tenemos aquí? Un microtúbulo, otro microtúbulo. Es decir, un 9 más, lo pueden decir de dos formas. Normalmente dicen 9 dupletes o 9 dobles, más 2 o más un par. Par no es lo mismo que doble. Esta es la estructura de un cilio y un flagelo, para que no se olviden. 9 más 2. 9 dupletes más 2 simples o más un par. Yo prefiero esta denominación. Más 2 simples. 9 dupletes más 2 microtúbulos simples. A partir de este punto, nosotros entendemos que el cilio y el flagelo es, digamos, lo terminal o lo más externo. ¿Cómo sabemos esto? Aquí, por ejemplo, tenemos un cuerpo basal. Habíamos dicho que los centriolos eran 9 tripletes. 9 tripletes es un centriolo. 9 tripletes. Vamos a ponerle aquí tripletes. Entonces, aquí tenemos un cuerpo basal. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cumple. Este cuerpo basal tiene 9. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a existir, digamos, a este nivel, una zona de transición. ¿Qué va a pasar en la zona de transición? Lo que está señalado aquí. Estos tripletes se van a convertir ¿en qué? En dupletes. Ya no va a haber microtúbulo A, B y C, solo un microtúbulo B y A. Y aquí lo tenemos. Zona de transición. Aquí el axonema, parte del flagelo. Y tenemos un 9 más 2. ¿Qué nos dice esto? Ah, microtúbulos de forma triple simétrica, es decir, igualitos todos. El centriolo es el término usado en células durante el ciclo celular. Aquí teníamos los centriolos, ¿no? No hay tripletes. Cuerpos basales son en células en reposo, es decir, células que no están en división y da lugar a flagelos y cilios. Entonces, los flagelos y cilios, digamos que entre comillas tienen como raíz o la parte inicial de estos, la que les precede son, que serían los cuerpos basales, como les había explicado aquí.
Y aquí podemos ver las estructuras propiamente. Este es un 9 por 3. Este es lo que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un 9 por 2. Y aquí un 9 por 2 más 2. No se olviden de esto. Y aquí lo tenemos. El cuerpo basal está, digamos, hasta antes de la proyección, digamos, el ciclo del flagelo, luego hay una zona de transición y va a ir cambiando de esta forma. Y bueno, aquí tenemos los microtúbulos centrales, incluso. Aquí están graficados. Importante de esto, acuérdense el túbulo A, el túbulo B. Ah, hay una vaina central junto al par del medio. En el brazo interno tenemos dineínas, en el brazo externo también. Dineínas motores celulares, no se olviden. Luego tenemos fuentes con proteína anexina. Aquí. Vamos a hacerle un poco de zoom. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Miren, aquí nexina. La nexina básicamente está dando la unión entre los microtúbulos. Los microtúbulos centrales. Y bueno, esto es lo que deben entender de los cilios y flagelos. Ahora, un poco de texto. Y esta es la penúltima diapositiva, así que ya acabamos, chicos. Los hilos son muchos, son cortos, son constantes y solo están en eucariotas. Solo en eucariotas. Los flagelos son pocos, macrosos y largos, variables, eucariotas y procariotas, con diferente estructura. Pero los flagelos eucarióticos son diferentes a los procariotas. ¿De acuerdo? No hablábamos de microtúbulos propiamente para procariotas. Características comunes, su diámetro. Luego, el axonema está constituido por microtúbulos y proteínas asociadas, es decir, es más complejo y su longitud es variable. Algunas bacterias poseen flagelos carentes de microtúbulos, como les mencionaba previamente. Las dineínas de axonema son 10 veces más grandes que las quinesinas. Miren, en este punto es la comparativa que les pongo. Estos son como datos adicionales. El axonema está unido por tres conjuntos de conexiones cruzadas proteicas. Aquí lo podemos ver. Puentes periódicos que básicamente conectan los microtúbulos centrales. Estos son los puentes periódicos. Este de aquí. Y está rodeado por qué? La vaina central o la vaina interna. Luego tenemos la anexina. La anexina se las expliqué aquí, que es el puente entre las parejas de microtúbulos. Y las conexiones radiales, que básicamente son las de aquí. Las conexiones radiales conectan cada microtúbulo A a los centrales. Entonces, cada túbulo A se va a conectar mediante las conexiones radiales hacia los microtúbulos simples centrales. Por eso existe esta unión. Y esto le explica esta gráfica. Y bueno, para terminar, los cilios básicamente tienen apariencia capilar. Es como si fuesen pelitos, miren aquí. ¿Ven? Como si tuviese patitas, entre comillas. Células animales y vegetales. Y luego sus funciones mueven fluidos sobre la superficie de una célula, impulsan al remo, es como si estuviese remando. Y bueno, en seres humanos, por ejemplo, cada célula del epitelio pseudoestratificado ciliado, que es el epitelio respiratorio, dato por histología, lo que les van a preguntar siempre, tiene 200 cilios. Es decir, cuando nosotros expectoramos, botamos el moco, son estos hilos los que le están moviendo hacia nuestra garganta. ¿Para qué? Para deglutirlo o expulsarlo. En este caso la mucosidad. ¿La mucosidad para qué sirve? Para atrapar moléculas.
Los flagelos tienen esta longitud, función principal desplazar a la célula y bueno, tienen movimiento paralelo entre comillas. Miren, por ejemplo, este espermatozoide de aquí se está moviendo un montón lo que sería su flagelo, pero es como si se moviese en este eje hacia adelante. Y eso es todo por la clase de hoy. Si tienen alguna consulta o duda, me la comentan y la discutimos ahora. Pero sí es un tema un poco extenso. Pero como les digo siempre, si le agarran la lógica, lo van a entender completamente. Am, Vamos a dejar de grabar entonces.